Turquía es el país musulmán que nadie entiende del todo, una encrucijada de culturas y contradicciones. ¿Sabías que este país es tanto un pilar de la modernidad como una tierra profundamente arraigada en sus tradiciones? Turquía es un verdadero crisol de culturas, donde la riqueza geográfica se une a una historia milenaria que pocas naciones pueden igualar. Este país, situado en una encrucijada entre Oriente y Occidente, ha sido testigo de la fusión de imperios, religiones y tradiciones que han dejado una huella indeleble en su identidad. La naturaleza aquí es tan variada como su cultura, desde las costas bañadas por el brillante sol del Mediterráneo hasta los desiertos y las montañas nevadas de Anatolia. En cada rincón Turquía te sorprende con sus paisajes que parecen sacados de otro mundo, como los místicos valles de Capadocia, donde el viento y el tiempo han esculpido formaciones rocosas surrealistas. Pero la diversidad no se queda en la geografía. La vida en Turquía es un reflejo de la coexistencia de lo antiguo y lo moderno, de la herencia musulmana con el legado de imperios como el romano y el bizantino. Este país es el hogar de minorías culturales y religiosas que han convivido durante siglos, creando una riqueza cultural incomparable. En las calles de Estambul, por ejemplo, se puede escuchar tanto la llamada a la oración desde una mezquita como el bullicio de una cafetería moderna. Para entender Turquía, es esencial comprender esta coexistencia entre lo tradicional y lo contemporáneo, lo que hace que sea un país que desafía las etiquetas y categorizaciones simples. Vivir aquí es experimentar esa tensión constante entre el pasado que define su presente y el futuro al que aspira. Estambul es el corazón palpitante de Turquía, una ciudad que nadie puede entender completamente hasta caminar por sus calles. Lo más fascinante de esta mega ciudad es su ubicación. Se extiende a ambos lados del estrecho del Bósforo, uniendo dos continentes, Europa y Asia, en un solo lugar. Este posicionamiento geográfico ha marcado la vida en Estambul durante siglos, convirtiéndola en un punto de encuentro entre culturas, religiones y civilizaciones. Su dualidad es parte esencial de su identidad, ya que representa el equilibrio perfecto entre el mundo islámico y las influencias occidentales. Este contraste es visible en cada esquina, desde los bares llenos de aromas orientales hasta los rascacielos y centros comerciales modernos que podrían estar en cualquier ciudad europea. Estambul fue la capital de tres imperios poderosos, el romano, el bizantino y el otomano. Cada uno dejó su huella en su arquitectura, en su cultura y en su gente. La ciudad es un museo viviente donde la historia coexiste con el dinamismo de la vida moderna. Aquí puedes ver la majestuosidad de la Hagia Sofía, que ha sido iglesia, mezquita y ahora museo, o la imponente Mezquita Azul, un símbolo de la arquitectura islámica. Pero más allá de sus monumentos, la vida diaria en Estambul está impregnada de esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Es una ciudad que te envuelve en sus contradicciones. El ajetreo de las calles contrasta con la calma del Bósforo, y lo secular se entrelaza con lo religioso de manera que solo Estambul puede ofrecer. Vivir aquí es estar en el centro de un constante diálogo entre dos mundos, uno que pocos logran descifrar completamente. Capadocia es uno de esos lugares en el mundo que parecen sacados de una fantasía. Ubicada en el corazón de Anatolia, esta región es famosa por sus paisajes extraterrestres, con sus icónicas chimeneas de hadas, formaciones rocosas creadas por siglos de erosión volcánica. Sin embargo, Capadocia es mucho más que un destino visualmente impresionante. Es un lugar cargado de historia y espiritualidad. Durante siglos, sirvió como refugio para los primeros cristianos que huían de la persecución del Imperio Romano. Las ciudades subterráneas de Capadocia, como Derinkuyu, fueron excavadas para proteger a estas comunidades religiosas y hoy en día se pueden visitar como testigos silenciosos de su resistencia y fe. La vida en Capadocia siempre ha estado ligada a la tierra. Los pueblos de esta región dependían de la fertilidad de su suelo volcánico para cultivar cereales y frutas, lo que les permitió prosperar durante siglos.
Además, el arte y la fe se han fusionado en Capadocia de manera única. Las capillas y monasterios excavados en la roca decorados con frescos bizantinos son un recordatorio de la importancia espiritual de la región. Hoy en día Capadocia sigue siendo un destino vibrante no solo por sus paisajes, sino por la energía que emana de su historia profunda. Montarse en un globo aerostático al amanecer para ver cómo el sol ilumina estas formaciones rocosas es una experiencia que encapsula la magia de Turquía, un país donde el pasado y el presente conviven en armonía. Ankara, aunque no suele tener la fama internacional de Estambul, es el verdadero centro neurálgico de Turquía. Esta ciudad, situada en el corazón de la vasta meseta de Anatolia, se ha convertido en la columna vertebral política del país. Es aquí donde se toman las decisiones que marcan el rumbo de la nación. Ankara, más que una capital moderna, es el símbolo del nuevo comienzo de Turquía, ese que fue impulsado por el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. Su legado sigue presente en cada rincón de la ciudad, siendo el mausoleo de Atatürk, Anıtkabir, uno de los lugares más venerados del país, donde los turcos acuden a rendir homenaje al líder que transformó Turquía de un imperio en decadencia en una república moderna. La vida en Ankara refleja esta dualidad entre la tradición y la modernidad. Aunque la ciudad es conocida por ser un centro político con instituciones gubernamentales, embajadas y ministerios, también es un punto de encuentro para la cultura, el arte y la educación. Alberga museos de renombre como el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, que es una puerta de entrada al pasado glorioso de la región. En el día a día, los habitantes de Ankara disfrutan de un estilo de vida que equilibra la vida urbana con un profundo sentido de la historia y la política del país. Vivir aquí es sentir el pulso político de Turquía y entender que Ankara no solo es la capital por su ubicación, sino porque es el reflejo de un país que navega entre su pasado imperial y su presente republicano. La influencia del Imperio Otomano sigue siendo palpable en casi cada aspecto de la vida en Turquía, desde su arquitectura hasta sus costumbres, pasando por su cocina y la organización social. Turquía, que fue el epicentro de uno de los imperios más vastos y longevos de la historia, no puede entenderse sin la huella imborrable que dejó el Imperio Otomano. Esta potencia, que comenzó como una pequeña tribu en Anatolia, llegó a controlar vastos territorios en Europa, Asia y África. La toma de Constantinopla en 1453, que transformó la ciudad en Estambul, fue uno de los hitos más importantes de su expansión. El Imperio Otomano no solo dominó militarmente, sino que también se convirtió en un centro cultural y científico durante siglos, influyendo en la vida cotidiana de millones de personas bajo su dominio. Hoy en día, la vida en Turquía sigue estando marcada por esa herencia otomana. Se puede ver en los imponentes palacios de Estambul, en las antiguas mezquitas, en los bazares llenos de productos que rememoran los tiempos de las rutas comerciales que cruzaban el imperio. Pero más allá de los monumentos, la estructura social turca sigue mostrando rasgos del sistema otomano, desde la organización familiar hasta la vida comunitaria. Para muchos turcos, el Imperio Otomano no es solo historia, sino una parte viva de su identidad. La nostalgia por los días de gloria del imperio conviven con el deseo de modernización, lo que crea una tensión cultural única en la vida cotidiana del país. Turquía, un país mayoritariamente musulmán, ha experimentado una evolución única en lo que respecta al equilibrio entre religión y modernización. Cuando Mustafa Kemal Atatürk fundó la República de Turquía en 1923, lo hizo con una visión clara: separar la religión del Estado y crear una nación moderna y secular. Las reformas de Atatürk no solo transformaron la política y la economía del país, sino que también redefinieron la vida cotidiana. Introdujo un nuevo código de vestimenta, cambió el alfabeto árabe por el latino y promovió la educación laica, todo con el objetivo de modernizar Turquía y alejarla de la influencia otomana e islámica en la política. Esta secularización, sin embargo, no significó el fin de la religión, sino más bien un intento de equilibrar las tradiciones religiosas con los ideales de un Estado moderno.
En la vida diaria, la sociedad turca refleja esta dualidad. En las grandes ciudades como Estambul y Ankara es común ver a mujeres sin velo, mientras que en las áreas rurales y más conservadoras, el uso del hijab es prevalente. La vida en Turquía es una danza constante entre la fe islámica, que aún desempeña un papel central en la cultura, y la modernización, que sigue siendo un pilar fundamental del Estado. A lo largo de las décadas, el país ha vivido un resurgimiento de la identidad islámica, especialmente bajo el gobierno del partido AKP. Este resurgimiento ha traído consigo una mayor presencia de símbolos religiosos en la esfera pública, pero siempre dentro del marco de una sociedad que valora profundamente su laicidad. Este equilibrio entre tradición y modernidad define gran parte de la vida en Turquía, haciendo de este país un enigma para aquellos que intentan encasillarlo en un solo molde. Y así llegamos al final de nuestro viaje por Turquía, un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan de manera única, ofreciendo una experiencia inolvidable. Cuéntanos en los comentarios qué aspecto de Turquía te impresionó más o cuál te gustaría explorar. Si te apasiona descubrir más sobre destinos que combinan lo antiguo con lo contemporáneo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones.